en comunicación con un gran amigo, es el doctor Alejandro Turek, quien es oncólogo universitario, destacado profesional en la materia. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien, temprano como siempre. Bueno, me alegro mucho. Hoy sí estamos al aire, le agradezco mucho que esté del otro lado. Y ya me quiero adentrar en el tema que me ha propuesto y preguntarle por qué me ha propuesto este título. El tema es el siguiente. Uno cuando puede acceder a un medio de comunicación masiva, lógicamente quiere acercarse dando buenas noticias. Entonces, uno estudiando todos los días desde hace casi 50 años, porque los años de facultad cuentan, Ujú. desearía decirle al oyente cuáles son las tecnologías innovativas disruptivas para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, cómo es que tenemos una facilidad diagnóstica con biopsias líquidas, imágenes funcionales, nuevas técnicas quirúrgicas y radiantes, tratamientos farmacológicos de todo tipo, modernos, inmunoterapia, terapia dirigida, de blanco molecular, personalizada. Pero la verdad que lo que nosotros pensábamos que iba a ser la post-pandemia se estiró y sigue siendo la intrapandemia. Y lo que ocurrió, es cierto que acá y en todo el mundo, es que lo que se lleva nuestra atención es lo que se conoce en medicina como el mundo real. Es Ujú. decir, toda esa investigación clínica o básica aplicada se diluye a la hora de ver en cualquier centro de salud donde haya un equipo de oncología que ha habido un impacto desproporcionado, subestimado y no previsto del corte de la atención primaria en salud por las restricciones que hubo durante la extensa cuarentena. Sí. Es decir, hay una falta de equidad en la posibilidad de llegar a la consulta médica adecuada. Todos los planes de prevención y diagnóstico precoz se cortaron drásticamente y el control del cáncer se perdió. Entonces, como nosotros estamos viendo en la primer consulta, la primera vez que llega un paciente a un grupo de oncología, derivado por quien sea, estamos viendo un alto porcentaje mayoritario de consultas en etapa avanzada. El paciente llega con cáncer avanzado, con lo que la Mm. gente conoce como metástasis. No tiene el tumor pequeño para resolver rápido. Es decir, lo que estamos viendo es gente que va a tener peor pronóstico, que va a ver comprometida la sobrevida, y esto significa que va a aumentar drásticamente la mortalidad por cáncer. La verdad es que, doctor, hace años que conversamos y qué tema recurrente, ¿no? Antes de la pandemia era algo similar. Yo me acuerdo que lo habíamos conversado, menos, por supuesto, y esto ralentizó a todos la chance de ir a hacer prevención, chequeos anuales, y eso de que usted ya confirma de que se potenció la llegada de pacientes con tumores avanzados es más que preocupante, ¿no? Bueno, siempre podemos hacerlo peor. Eh, Eh, eh. Cuando uno consulta con otros colegas más grandes, más jóvenes, de las mismas camadas de formación, todos están viendo lo mismo. Recuerde que más allá de la asistencia que tengo, eh, y hay pacientes que llevan meses dando vueltas por distintos centros sin empezar tampoco la terapia. Es decir, ha habido una desorganización respecto de lo que teníamos antes de la pandemia, y hablando con gente que se dedica a organizar salud para obras sociales sindicales, estamos de acuerdo que había un fallo previo a la pandemia, pero la pandemia empeoró lo que nosotros conocemos como el circuito habitual del paciente oncológico. Ujú. No deja de ser un tema también importante que en un país con inflación, donde hay control de precios de montones de cosas, menos de las terapias del cáncer,
el aumento de los precios de las terapias más avanzadas, más nuevas, mejores, es criticado hasta por los propios premios Nobel que trajeron estas drogas al mercado internacional. Ellos hablan de precios ridículos en publicaciones de hace pocos días en un medio español muy conocido. Es decir, nosotros pensamos que las recomendaciones que nos dieron durante la pandemia ya están fuera de aplicación y que a pesar de que haya riesgos, porque la semana pasada hubo 44.000 casos y la semana anterior hubo 111 muertos, y que la cantidad de gente vacunada con 2, 3 y hasta 4 dosis es muy alta, la gente claramente quedó fuera del alcance del cuidado habitual. Por lo tanto, si la gente quedó fuera de la atención necesaria, esto significa en el largo plazo un exceso de mortalidad. Si va a haber muchos más muertos por cáncer de acá al año 30 de lo que realmente íbamos a tener, porque vamos por el tercer año de atraso en el diagnóstico. Y esto es muy grave. Demos ejemplos hasta donde podemos dar. A ver. Llegan pacientes de sexo femenino de 36, 37 años con cáncer de cuello uterino avanzado. Joder, así llegan a la consulta. Estamos, recuerden, yo atiendo pacientes que viven en Capital y la provincia de Buenos Aires. Tenemos pacientes del interior, pero son muchos menos. Esas pacientes no tuvieron ginecología disponible. Es una tontería porque ese tumor se puede prevenir o diagnosticar temprano con cura sencilla. Esas chicas se van a morir de cáncer. Hemos recibido muchachos de 36 años que en la primera consulta fueron derivados solo a tratamiento paliativo domiciliario. Ni siquiera los pudimos tratar porque llegan en un estado general imposible de tolerar un tratamiento oncológico antitumoral. Ese es el ejemplo del paciente que nosotros estamos viendo ahora. A ver, doctor, lo mismo, sí. Perdone que lo corte, ¿no? Pero cuando usted hablaba del sexo masculino de 30 y pico de años, me quedé pensando, a ver, ¿será próstata, cáncer de colon, digo, o es un varieté? No, es un variado. Nosotros tenemos en la Argentina 6 diagnósticos que ocupan el 63% de todos los casos de oncología. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, colorectal, cuello uterino y riñón. Hay pacientes con cáncer renal muy joven. El promedio de pacientes, en cuanto a la edad, el promedio en nuestra institución es de 45 años. Ha bajado drásticamente en los últimos años el promedio. Entendemos que tiene que ver con el hábito, la calidad de vida, los tóxicos ambientales. Hay gente que fuma, que trabaja en lugares que tienen asbesto, hay gente que trabaja en lugares que tienen tóxicos ambientales, y ya dijimos que el cigarrillo tiene entre 40 y 75 carcinógenos. En una época donde la gente no podía salir a la vereda, es probable que hayan fumado más y que hayan evolucionado más rápido alguna neoplasia que estaba latente. Así que el mensaje que uno tiene que darle a la gente es otra vez el mismo. Tienen que retomar los controles médicos, tienen que hacer los estudios periódicos de prevención. La gente sabe quién está en un grupo de riesgo y quién no. Tienen que hacer sus consultas, y esto vale para las otras enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, las neurológicas, las metabólicas, las artríticas, porque esto ocurre en todas las áreas terapéuticas, no es exclusivo de la oncología, y pasa en gente de toda edad. Doctor, siempre me sorprende, no gratamente, pero sí me gusta saber los datos de la realidad y cómo ha disminuido tremendamente el promedio de edad oncológico. La semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, fue el Día Mundial del Melanoma, y la verdad que un poco los pacientes aprovechamos, entre comillas, esto de pandemia, nos quedamos en casita, bueno, ya cuando afloje un poquito salimos.
Y esto se refleja en lo que usted está diciendo, ¿no? La gente tiene una parte de la responsabilidad, pero siempre es menor, porque no recibe información pública, no recibe educación pública, no hay difusión de cómo hacer los planes preventivos, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer. Nosotros hablamos de no fumen y después aparece un señor en la tele que dice que fumen cigarrillo electrónico, entonces hay que explicarle después a la gente que el cigarrillo electrónico tiene una combustión de tan alta temperatura que el pulmón se quema. Así que en Estados Unidos ya están trasplantando a chicos adolescentes con un bloque cardiopulmonar porque no tienen pulmón para respirar. Tenemos que pensar con la cabeza y tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Nosotros tenemos gente que vive sin agua potable, sin cloacas, y entonces en esas condiciones nunca vamos a tener salud ideal. Tendríamos que empezar por lo más básico. La atención primaria entonces sigue siendo primordial, ¿no? Sí, nosotros tenemos planes escritos ya y necesitamos de cada seccional, boca de expendio, centro propio, consultorio, lo que sea, alrededor del país, un clínico, un pediatra o una pediatra y alguien que haga ginecología. Y con eso podríamos detectar el 80% de las lesiones tumorales, desde un bebé que pueda tener una leucemia en etapa muy temprana, hasta un señor de 100 años que pueda tener un tumor en la piel. Pero para eso hay que tomarse unos minutos, examinar, preguntar. Recuerde que el 80% del diagnóstico se sigue haciendo con un interrogatorio exhaustivo y un examen físico. Si yo recibo a una chica de 36 años en la primer consulta y tiene un tumor en la mama de 10 por 11 por 12 centímetros, claramente por más que haya ido a la consulta nadie le revisó ni le sacó el corpiño. Entonces uno le pregunta, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste a consultar? Y me responde que le dijeron que era benigno. Por lo tanto, lamentablemente, el colega no está apto para trabajar en el sistema de salud. Tenemos solución para esas cosas, pero en el largo plazo la chica tiene un serio compromiso de vida, me refiero, porque consulta en estadio avanzado. Y en estadio avanzado la cura siempre tiene un porcentaje muy menor respecto de otros estadios más tempranos que se curan casi al 100%. Hay veces que hasta ni siquiera con una mastectomía radical se llega, ¿no? No. Estamos hablando de que la gente llega con tumores excesivamente grandes y aparte a veces hasta han podido consultar y han hecho los estudios. Es decir, hay cierta desidia en poder tomarse un rato me refiero no menos de 45 minutos con cada paciente para poder entender lo que pasa. A veces el paciente está muy bien de su neoplasia, pero tiene que venir a control porque es un gordo, es hipertenso, tiene diabetes, tiene el ácido úrico alto, tiene problemas en la rodilla y en la columna porque pesa 160 kilos. Todo ese control al final lo terminamos haciendo nosotros porque como siempre estuvimos abiertos y siempre tuvimos personal disponible, al final terminamos haciendo un poco de todo, nos agotamos, sí, pero cumplimos con el compromiso que el médico tiene que tener con la sociedad que lo educó. Así que parte de la devolución siempre es pedirle al equipo médico que trate de comunicarse a través de los medios de difusión y dar un mensaje educativo, formativo, informativo, de difusión que le corresponde al Estado, y a veces el Estado está distraído, como en este caso, por la pandemia. Entiendo que hubo muchísima más gente de la que tenemos en estadísticas enferma, pero lo que no pudimos ver es que al atender solo COVID en algunos centros, como ha ocurrido, ha dejado millones de personas sin la atención necesaria de sus patologías crónicas. Y esto es un precio que en algún momento vamos a empezar a pagar, y en oncología lo estamos empezando a ver ahora. Doctor Turet, y esto no acaba porque, bueno, oficialmente decretaron una cuarta ola y esto lamentablemente tiende a empeorar. Quiero ser más positivo, pero no creo que esto avisore más consultas preventivas, ¿no? Es probable que no. El Reino Unido ya reconoció que el año 20 y el 21 duplicaron la mortalidad por cáncer porque
tenían un desastre y tuvieron que cerrar algunos servicios. Los Estados Unidos anunciaron hace pocos días que van a tener el doble de mortalidad de la que tenían esperable para el 2030, es decir, que están estirando 8 años su estadística, y todo esto es algo que va a tener un impacto también social, familiar, laboral y necesariamente económico, porque esos pacientes con cáncer avanzado no se tratan con las mismas drogas, no se tratan con los mismos tratamientos quirúrgicos o radiantes, necesitan un consumo de recursos totalmente diferente y nosotros no tenemos hoy esa disponibilidad para que cualquier tratamiento que sale cientos de miles de pesos por mes se pueda hacer durante un tiempo prolongado, porque la Argentina hoy no está en esa condición. Uh-huh. Doctor, con respecto al cáncer de colon, que es otro de los estudios que mezcla esta estupidez del tabú, del pudor o de próstata, ¿también están avanzando? Nosotros estamos recibiendo pacientes jóvenes, 50 y pico, 50, con cáncer colorectal avanzado. Han ido a la consulta, no le han hecho la endoscopía, vuelven a la consulta, no le hacen la endoscopía, y entonces terminan enfureciéndose, hacen una consulta en otro lado, le hacen la endoscopía, tiene el tumor de colon, ya no es quirúrgico, le hacen la biopsia, nos lo mandan a nosotros y le tenemos que explicar que tiene metástasis en más de un territorio visceral. Ese paciente se trata, puede mejorar, pero se va a morir de cáncer colorectal. Y no se va a morir dentro de 20 años o dentro de 10, se va a morir pronto. Entonces, ese tipo de situación es la que nosotros estamos viendo en la consulta, y por eso a veces el ambiente del consultorio está un poco caldeado, porque lo lógico es que la gente se enoje con el que tiene adelante, no con el que cometió el error. Con el mensajero. Ya está escondido, sí. Sí, qué difícil el momento de dar el diagnóstico. Qué difícil, ¿no? Por eso las consultas duran 1 hora, 1 hora y pico, y las secretarias se enojan, pero es el tiempo que uno se tenga que tomar. Para nosotros es muy común que vengan a hacer segunda opinión de otros centros por diversos motivos, pero en la consulta nosotros vemos adultos, vemos chicos de 16 años para arriba, pero podríamos decir que la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 21, hay muy pocos por debajo de esa edad. Nosotros no podemos mentir, fantasear, maquillar, tener una mentira a medias o una mentira piadosa. Uno a un adulto le dice las cosas como son, se le explica en el lenguaje que lo entienda, le explica cuáles son las posibilidades terapéuticas. Preferimos que se enoje, que grite, que nos insulte, que se ponga como loco, pero después se le pasa y entiende que estamos actuando de buena fe. Pero la segunda opinión en esas condiciones siempre hace que el consultorio esté un poco caldeado, porque es lo que viene pasando hace 2 años. Nosotros nunca cerramos un solo día, que es lo que hicieron la mayoría de mis colegas. Me acuerdo. Es probable que mucha gente que demoró mucho, estamos recibiendo pacientes hoy ya de todos lados otra vez, vienen con la enfermedad tardía y es algo que es muy difícil de entender, reconocer y metabolizar, porque le estamos diciendo que su pronóstico, en vez de ser una tontería, es un problema gravísimo, porque a la larga el paciente sabe que se va a morir. Ay, menos mal que hoy me pongo el holter porque ya tengo taquicardia, así que le digo a la doctora que me está escuchando, que no se está escuchando, que ya vaya notando a esta hora como un taquicardia. Siempre tan frontal, tan directo, doctor, un placer como siempre, y espero que podamos reencontrarnos seguido para seguir dando este mensaje, ¿sí? Muchas gracias a usted, Jorge, un saludo a la audiencia. Un fuerte abrazo, doctor. Bueno, es la realidad, es lo que pasa, es el trabajo de campo que el doctor, yo recuerdo que el doctor Turek, que lo he entrevistado varias veces en pandemia, nunca dejó de trabajar.